Ahora sí, continuamos. Eh, Continuamos hablando sobre su medio de fijación, que es la fascia renal. Ya vamos un poco sobre la fascia prerrenal, bueno, la que se encuentra en la parte anterior. Ahora hablemos un poco sobre la red retrorrenal, la que se encuentra en la parte posterior. Esta se encuentra fijada hacia los cuerpos vertebrales y forma lo que se conoce como la fascia de Zucker-Cantle. Y bueno, estos se unen, bueno, se une hacia lo que es la glándula suprarrenal, hacia la forma, hacia la parte superior del riñón. O sea, ambas fascias se unen en este punto, por encima de la glándula suprarrenal, y se fija en su porción superior hacia el diafragma, en su porción inferior del diafragma, y las fascias hacia la parte inferior del riñón se van adelgazando y existe una capa de tejido celular de la cual pues se va a ir desapareciendo. Básicamente pues envuelve el riñón de arriba hacia abajo, y este es como el medio de fijación tal cual del riñón. Y cabe mencionar que las arterias, las venas y lo que son bueno, es esta porción donde empieza el túbulo colector, bueno, el uréter, no sirven o no funcionan como medios de fijación, sino todo depende de la fase renal. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Ok. Cabe recalcar que entre la fascia y el riñón existe un poco de tejido, como podemos ver aquí. Existe aquí está la hoja anterior de la fascia renal. No sé si pueden ver mi mouse. Y acá está la hoja posterior o aponeurosis de Zuckerklan, para que se hagan una idea. Entonces, este tejido que se encuentra entre la fascia y el riñón es sumamente importante, ya que existen algunas patologías las cuales van a provocar lo que se denomina como riñón flotante, y bueno, puede cambiar su configuración, su posición del riñón. Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta. Ese es básicamente todo o las partes de fijación de lo que es la fascia renal, tanto la anterior como la posterior. Y en esta otra imagen podemos verla en un corte vertical, cómo se extiende hacia arriba, y lo que les mencionaba, que hacia la parte inferior la fascia pues se va adelgazando y bueno, hasta desaparecer. Vemos por acá como el músculo ilíaco. Entonces, esta es por la cual el riñón se fija. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre la configuración? Ok. Entonces, la configuración general del riñón tiene una forma elipsoide, la cual es aplanado de adelante hacia atrás. En su porción superior es ligeramente más ancho que en su porción inferior. Tiene un borde externo convexo en ambos casos, y en el borde interno podemos observar esta escotadura y lo que pues se conoce como el hilio del riñón. Me dijo, ¿Perdón? no, continúa, doctor. Ok. Entonces, continuamos. Podemos observar que en el riñón derecho, bueno, ambos riñones cuentan con su cápsula suprarrenal,
Y en caso del riñón derecho, su relación está en la parte superior con la cara inferior del hígado, con el ángulo del cólico derecho y la porción del duodeno, así como se encuentra cerca de la vena cava inferior. En el riñón izquierdo tiene relación superior con lo que es la cola del páncreas y así también con la cara renal del vaso. Y también tiene relación en la parte inferior con la porción terminal del colon transverso y también el ángulo cólico izquierdo. Así también en su parte interior con la gran tuberosidad del estómago. Ok. Entonces aquí podemos ver la relación que tiene en esta imagen. Un poquito, bueno, con estas secciones que tiene, podemos ver aquí la gran tuberosidad del estómago, lo que es el vaso, en el caso del riñón izquierdo. Aquí debería estar el hígado, en el caso del riñón derecho. Podemos observar pues la relación que tiene con la cara inferior del hígado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Entonces, continuando. En la cara posterior del riñón, pues vamos a observar que pues es menos convexa que la anterior y pues se halla en una relación con la 12ª costilla. Allí podemos observarlo. Y también con el ligamento cimbrado del diafragma, lo cual pues va a dividir esta cara en dos porciones. Una porción superior diafragmática, pues obviamente tiene una relación con el diafragma, y otra con el seno costodiafragmático, lo cual pues va a hacer una relación con el hiato diafragmático, lo cual lo pone en justa relación con la pleura diafragmática. La porción inferior o porción lumbar, también así se le conoce, de la cara posterior, tiene una relación estrecha con el cuadrado lumbar y tiene como por intermedio la aponeurosis, así como la atmósfera adiposa perirrenal, la capa que les había mencionado en la primera imagen que les mostré, pues la cual es sumamente importante. Y bueno, la parte más externa de esta cara llega hasta el músculo transverso. Entonces, aquí podemos ver cómo llega hasta el músculo transverso, lo que es la porción inferior o la porción lumbar. En el borde externo podemos observar que este es convexo completamente y es redondeado, o sea, no tiene ningún tipo de tumoración o borde irregular. Y bueno, de arriba abajo comprende del diafragma. Nuevamente observamos que está a la altura de la 12ª costilla y así como el transverso del abdomen y el cuadrado lumbar. El riñón derecho corresponde a la cara inferior del hígado y en el riñón izquierdo al vaso y al ángulo cólico izquierdo, como ya les había mencionado. En el borde interno senorrenal vamos a ver una escotadura, la cual va a estar completamente limitada de arriba abajo por el borde del riñón.
esta va a ser grueso y redondeado, lo cual pues va a corresponder al músculo psoas. Y en esta escotadura pues vamos a encontrar el pedículo renal, lo cual va a estar formado por la vena renal, la cual ocupa como el plano más anterior. Seguido de esa está la arteria renal, que está justo por detrás de la vena renal, y la pelvecilla, la cual está situada en el plano más posterior. O sea, se encuentra así hasta atrás. Y bueno, en el seno renal se encuentra la escotadura del borde interno, y pues lo cual va a comunicar con una cavidad rectangular, la cual va a estar formada por una pared anterior y también otra posterior. Entonces, aquí podemos observar la cara posterior del seno renal, cómo está la escotadura. Si bien el borde externo es completamente liso, aquí podemos observar que la escotadura tiene como más hendiduras. Podemos ver la cara posterior, la cara anterior. Aquí vemos la vena renal, como les había mencionado, que se encuentra en la parte más anterior. Luego, seguido de ello está la arteria renal. Y por último vemos que la pelvicilla se encuentra hacia la parte más posterior de lo que es el riñón. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, gracias. Ok. Si quieres, continuado y al final vemos también todas las dudas, no te preocupes. Ok, perfecto. Bien, en la extremidad superior, o también conocido como polo superior, esta es redondeada y tiene pues relación con la cápsula suprarrenal. Entonces, es por encima, ¿no? Aquí encima está la cápsula suprarrenal. Y bueno, ahí existe tejido celular flojo, en el cual, o sea, en esta parte, corren vasos capsulares inferiores, los cuales provienen de la rama de la arteria renal. En la extremidad inferior, o polo inferior, observamos que es más delgado que el polo superior, y bueno, esta se haya situado al nivel de la parte media de la tercera vértebra lumbar, y esto en el riñón derecho, mientras que en el riñón izquierdo se encuentra a la altura del disco intervertebral, que separa la segunda y la tercera vértebra lumbar, lo cual pues nos va a observar que el riñón izquierdo queda más alto que el riñón derecho. O sea, no están como a la misma altura, sino que uno se encuentra más arriba que el otro. En este caso es el riñón izquierdo. Ok. En esta imagen podemos observar lo que es la constitución anatómica del riñón en sí. Ya vimos todas sus relaciones. Entonces, el riñón está constituido por una envoltura fibrosa, la cual es propia de él, y también la cápsula renal, así como el parénquima, el cual está formado, a su vez, por tejido propio y el estroma conjuntivo. La cápsula fibrosa envuelve a todo el riñón. Una cosa, doctor, una cosa. Cuando, por ejemplo, presentemos embriología, ya varios libros de embriología en los portales del mismo libro te permite descargar algunos videos. Cuando vean embriología, a veces es un poquito más sencillo con videos y demás, porque si no de repente es un poquito tedioso. Entonces traten de utilizar cualquier herramienta digital que tengan disponible que ayude a que su clase sea un poquito más dinámica, ¿de acuerdo? No hay límite para eso, ¿ok?
doctor. Vale, continúa. Ok, bien. Después tenemos lo que es el parénquima renal, lo cual está constituido por tejido propio, así como estroma conjuntivo intersticial. Entonces, pues podemos observar la diferencia que existe en el tejido. Vamos a ver las pirámides de Malpighi o Malpigio, así también la bien delimitada cápsula renal y lo que es pues la zona cortical. Esta zona cortical, la cual se encuentra en la periferia, como podemos observar, tiende a ser de un color amarillento y pues va a ocupar prácticamente toda la corteza del riñón. También se encuentra entre las pirámides de Malpighi y también constituye la corteza al centro de las columnas de Berlin. También tenemos a lo que es la sustancia medular o la sustancia central del riñón, la cual va a ser de un color rojo oscuro y vamos a observar estas superficies triangulares cuyo vértice se encuentra dirigido hacia el cáliz, hacia la escotadura del riñón. Y bueno, forman esta forma de pirámide, mejor conocido como las pirámides de Malpighi. Entonces, esto forma parte de lo que es la sustancia medular. Bueno, cada riñón suele tener en promedio 12 pirámides aproximadamente. Estas pueden ser simples, o sea, estar solitas o compuestas, estar unidas o en una o dos. Y bueno, estas suelen estar en dos zonas, la cual es una zona interna o papilar, o también una zona externa o limitante. La zona interna o las que se encuentran en la zona interna o papilar son de un color claro y bueno, se van a prolongar hacia la cavidad del seno renal. Y bueno, van a formar lo que se conoce como las papilas renales. Aquí podemos ver una pequeña papila. Y así también, pues, vemos que se encuentran múltiples orificios, los cuales van a constituir el área cribosa de la papila, y es aquí donde van a desembocar los conductos excretores de la orina. Y pues van a desembocar específicamente pues en un cáliz correspondiente. Ahora, la zona limitante, esta es de un color más oscuro y pues tiene una serie de estrías pálidas que se van alternando con estrías oscuras, las cuales, bueno, las pálidas en sí llevan a los tubos uriníferos de Velin y las oscuras pues van a llevar vasos sanguíneos que se denominan vasos rectos de Henle, conocido como, o parte de lo que va a formar después las asas de Henle. Estos pues pasan a la zona limitante de la pirámide hacia la zona cortical, o sea, de la zona más externa hacia la zona más interna. Y las pirámides de Ferrin quedan separadas por espacios de color amarillento, los cuales van a formar el laberinto integrado por vasos sanguíneos, corpúsculos de Malpighi y los tubos uriníferos. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta al respecto? No, gracias. Ok, entonces en este diagrama
podemos observar cuál es la estructura, los diferentes canales que conforman pues toda la porción interna del riñón. Es lo que le mencionaba, ¿no? La zona cortical, la zona limitante, la zona papilar, los rayos claros de la zona limitante y pues los rayos oscuros, como les había mencionado. Pues estos rayos claros son los que llevan los túbulos uriníferos de Bellini. Y bueno, los otros, luego la zona oscura, van a llevar lo que son los vasos rectos de Henle. Aquí también podemos observar lo que son las pirámides de Ferre, así como el laberinto que ya les había mencionado. Ese diagrama en lo particular es bastante claro y nos da una idea específica de cómo se encuentran distribuidos esta zona del riñón y bueno, en cómo se divide. Vemos que va desde la parte externa hacia la escotadura o hacia la parte interna. ¿Tienen alguna duda sobre esta configuración? Ok. Ahora, hablemos un poco sobre lo que son los vasos, así también como los nervios que constituyen a cada riñón. El cual, bueno, cada riñón recibe sangre por medio de un tronco arterial renal, el cual nace directamente de la aorta y penetra el riñón en su porción del seno renal. Pues antes de introducirse va a formar lo que se conoce como o más bien emite lo que es la capsular inferior, la cual pues va a ascender por los pilares del diafragma y pues va a abordar lo que es la cápsula suprarrenal. Y va a abordar la cápsula suprarrenal en su porción inferior. Y pues también emite lo que son las ramas ganglionares o más bien que son parte de los ganglios lumbares e iliares, así como la rama ureteral superior que desciende por la cara anterior de la pelvisilla y del uréter, y las ramas capsulodiaposas destinadas pues a la atmósfera adiposa del riñón. La arteria renal, como podemos observar de este lado, se divide en ramas de primer orden, las cuales son la prepiélica, la retropiélica y la polar superior. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Entonces, si tenemos arterias o ramas de primer orden, también tenemos ramas de segundo orden, las cuales van a penetrar en el parénquima del riñón y van a constituir lo que son las arterias interpapilares y las interpiramidales, las cuales pues van a bordear las pirámides hasta la zona limitante y es aquí donde se va a introducir en el laberinto para terminar en el glomérulo que se encuentra, más bien, para terminar en lo que es el glomérulo. Entonces, nuevamente regresamos a esta parte. Se van a subdividir de estas, las de primer orden, y luego las de segundo orden, y van a rodear, así por encima del el triángulo de Malpighi, y como vemos aquí van a descender hacia lo que es las pirámides y luego hacia el laberinto para así poder terminar en lo que es el glomérulo. ¿Sí me siguen?
Todo bien. Sí, Ok, te seguimos. perfecto. Entonces, estas arterias renales, en sus ramos glomerulares, pues ya son arterias terminales y estas se van a distribuir en dos zonas, que es una anterior y una posterior, la cual la zona posterior ocupa un tercio de la masa total del riñón. Y es debido a que ocupa como, o tiene esta disposición arterial, pues esta zona corresponde al borde del riñón. La distribución de las arterias en el parénquima renal, pues va a irrigar cada segmento de forma separada, lo cual, pues vamos a ver en... Ay, ¿dónde quedó la imagen? Ok, creo que no la puse. Pero una de las razones por la cual el riñón se encuentra lobulado o segmentado es debido a que a esta configuración de las arterias. Entonces vamos a observar que se divide en tres polos el riñón, y uno es por como la rama perforante, el arco extrarrenal, así como la última porción que es la arteria ureteral. Esto es parte de lo que es la papila renal y el cáliz. Entonces, llevamos la trayectoria de la sangre y la separación de los mismos, el desecho, bueno, lo que son los desechos, en este caso la orina, y bueno, la porción que regresa nuevamente a torrente sanguíneo. Esta parte de los conductos excretores y la pelvisilla. Cabe mencionar que pues la pelvisilla primeramente son los cáliz donde desemboca todos los desechos que provienen de los diferentes glomérulos. Observamos que pues son tres grandes porciones, que es el gran cáliz superior, el gran cáliz intermedio y el gran cáliz inferior. Y pues la pelvisilla podemos observar en esta porción que la pelvisilla se encuentra entre los cáliz y el uréter. Entonces, en la imagen del lado derecho podemos observar las diferentes configuraciones que existen de las pelvisillas. La primera representación es la más frecuente, que tiene tres brazos o tres cálices mayores, y en la segunda porción vemos una pelvisilla, la cual pues los cálices son bastante amplios y así como cortos. Por debajo de esta, pues observamos una pelvisilla ramificada con pelvisillas secundarias. Entonces, vemos aquí donde se juntan los cálices antes de la pelvisilla, entonces una pelvisilla secundaria, al igual que en esta otra porción. Y aquí podemos observar pues una pelvisilla ramificada. Los cálices se encuentran mucho más lejos y existe como pues ese estrechamiento. ¿Sí? Entonces, la función de la pelvisilla es poder básicamente recolectar todos los productos de desecho de los cálices. Entonces, es un paso antes de lo que es el uréter. Entonces, para mencionar la función de lo que son los cálices, el gran cáliz superior tiene la función de recoger la orina del tercio superior del riñón. El gran cáliz intermedio recoge la orina de la parte media del riñón. Y el gran cáliz inferior
va a recolectar la orina del tercio inferior del riñón. Sí, entonces aquí podemos ver nuevamente la pelvisilla, así como los cáliz, el superior, el medio y el inferior, y pues podemos observar esta parte que uno recoge del tercio superior, otro recoge del tercio medio, y por último, el gran cáliz inferior recoge pues el tercio inferior. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Ok. Doctor, bueno, le quedan 7 minutos a la reunión y esta última parte bueno, todavía quedan los uréteres, entonces creo que terminamos este tema y ya la parte de la uretra, pues sí me tardaré un poquito más porque es la configuración tanto masculina como femenina. Digo, yo me podría poner algunos videos para que pues quede más claro, ya que pues ambas configuraciones son diferentes. Ya no está el doctor. Esa fue la mitad del grupo. Entonces, ¿le seguimos o qué onda? No, ya me mandó mensaje. Dice que no, que se extendió mucho la expo, que era para más rápido. Ok.